Hola, en este video voy a explicar los códigos del laboratorio número 5, que es el diseño de filtros pasas baja ideal, cuyo laboratorio tiene como objetivo diseñar e implementar un filtro pasas baja ideal de longitud finita usando una ventana rectangular. En este caso se va a representar en MATLAB y Python la respuesta al impulso h de n, la magnitud valor absoluto de h de omega y la magnitud en decibeles 20 logaritmo base 10 de el valor absoluto de h de omega. Bueno, para el código en MATLAB utilizaremos para definir los parámetros. Usaremos WC para la frecuencia de corte, m igual 20, que será la longitud del filtro de orden m. N lo vamos a definir como el número total del coeficiente del filtro, que será de 0 a m. N minúscula lo vamos a definir como el vector de tiempo discreto. Alfa, que será m partido en 2, lo vamos a definir como el centro de filtro para que sea simétrico tipo I. Utilizamos el cálculo de la respuesta al impulso ideal HDN. Definimos H minúscula. Utilizamos ceros, el comando ceros, para inicializar un vector de ceros de tamaño n para HDN. Utilizamos for i igual 1 hasta n, que va a recorrer cada valor de n de 0 a m. Y utilizamos if, en donde definimos el caso especial, que es cuando n igual a alfa. Con eso se evita la división por 0. Y en caso de que no pase eso, utilizamos la fórmula general del sinc desplazado. Después aplicamos la ventana rectangular. Este caso es opcional aquí porque ya está recortado. Definimos W once para la ventana rectangular, donde todos los coeficientes valen 1. Definimos W-win como igual a h punto asterisco W para multiplicar punto a punto el truncamiento, en donde será el truncamiento explícito. Calculamos la respuesta de frecuencia mediante la transformada de Fourier. Definimos NFFT 1024 como el número de puntos de la transformada de Fourier, en donde será la resolución espectral. Definimos H mayúscula con la función FFT para calcular la transformada de Fourier de la señal H-win. Después volvemos a definir H como FFT shift de H para centrar el espectro. Definimos W-frec para generar el eje de frecuencia con el comando linspace, que será de menos pi a pi. Después calculamos la magnitud y la magnitud en decibeles. Definimos mag como la magnitud valor absoluto de h de omega. Después mag-dv como 20 logaritmo de base 10 de mag más eps para convertir a decibeles. Y utilizamos eps para evitar el logaritmo de 0. Realizamos la gráfica con figure. Realizamos aquí el gráfico de la respuesta al impulso HDN. Utilizamos stem para gráfica discreta, que es del tipo stem. Definimos el título de la gráfica, que será la respuesta al impulso HDN. La etiqueta en el eje X, que será n. Y la etiqueta en el eje Y, que será HDN. Después realizamos el gráfico de la magnitud, valor absoluto de h de omega. Utilizamos plot para la gráfica de magnitud de frecuencia. El título de la gráfica, que será la magnitud h de omega en valor absoluto. La etiqueta en el eje X, que será omega. Y la etiqueta en el eje Y, que será h de omega. Después realizamos el gráfico de la magnitud en decibeles. Utilizamos plot para la gráfica en escala logarítmica. El título de la gráfica, que será la magnitud en decibeles. La etiqueta en el eje X con label, que será omega. Y la etiqueta en el eje Y, que será los decibeles.
Entonces arrancamos el código y esos son los resultados en MATLAB. Bueno, ahora procedemos a explicar el código en Python. En Python lo primero que hacemos es importar NumPy e importar Matplotlib para los gráficos y para los cálculos matemáticos. Definimos los parámetros del filtro pasas-baja ideal como WC, que será NP pi cuartos, que será la frecuencia de corte. Definimos M para el orden del filtro, que será número de retardos. N mayúscula como M más 1, que será la longitud total del filtro de 0 a M. Definimos N minúscula utilizando Arrange para el vector de índices de tiempo. Definimos alfa para el centro del filtro para lograr simetría en esto. Realizamos el cálculo de la respuesta al impulso HDN. Definimos H minúscula con NP ceros para inicializar HDN con ceros. Aplicamos la fórmula del filtro ideal, que será el sinc desplazado, con un for in range n para recorrer esto. Si definimos el caso especial en el centro y se evita la división por 0. Y else, si no pasa eso, el else va a realizarnos la fórmula general de H. Aplicamos de ventana rectangular, realizamos la aplicación de la ventana rectangular. En este caso, la ventana rectangular no altera los valores porque todos los coeficientes de la ventana son 1. Entonces definimos h-win igual h. Realizamos el cálculo de la respuesta en frecuencia. Definimos NFFT 1024 como el número de puntos de la transformada de Fourier. Definimos H, NP, FFT, FFT, H-win como la transformada con cero padding. Después volvemos a definir H mayúscula, ahora con FFT shift para centrar la frecuencia. Definimos W con un linspace para definir el eje de frecuencia de menos pi a pi. Definimos la magnitud lineal y en decibeles. Magnitud lo definimos como np.abs para que sea el valor absoluto de h de omega en la magnitud lineal. Y definimos magnitud dB como la magnitud en decibeles. En este caso se añade una cantidad mínima EPS para evitar el logaritmo de 0. Realizamos las gráficas con plt.figure para definir el tamaño de la figura. Realizamos el gráfico 1, que será la respuesta al impulso HDN. Definimos el título, que será la respuesta al impulso, HDN. PLTXLabel para la etiqueta en el eje X y la etiqueta en el eje Y con eLabel. Realizamos el gráfico 2, que será la magnitud de la respuesta en frecuencia. Definimos el título, magnitud, valor absoluto de h de omega. Definimos la etiqueta en el eje X y en el eje Y, que será omega, y h el valor absoluto de omega. Definimos el gráfico 3, que será la magnitud en decibeles, con el título, la etiqueta en el eje X y en el eje Y. Y utilizamos pltp.ticklayud y .show para ajustar los márgenes para que los gráficos no se encimen. Entonces arrancamos el código en Python y ese es el resultado. Muchas gracias.